Bien, bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy, donde, de acuerdo a lo planificado en nuestro cronograma de clases del ciclo lectivo 2021, me faltó compartir pantalla. Espérenme un segundo. Pantalla, toda la pantalla. Bien. Bueno, como les decía, la clase del día de hoy, 30 de octubre, tenemos, de acuerdo a lo previsto en nuestro cronograma de clase del ciclo lectivo 2021, la clase de comienzo del módulo número 3. Vamos a dividirla en dos partes, módulo 3, selección de procesos hoy, y módulo 3, la clase próxima, estudio de métodos y tiempos. Entonces, a ver, les quería compartir la... Acá tenemos ya seleccionado el módulo número 3, donde, como podremos observar, ¿eh? la primera parte del módulo número 3, que hace selección de procesos, la que vamos a ver hoy. Vamos a ver tipos de procesos que se utilizan para fabricar un producto, que aplica también a un servicio. A clasificación de procesos de producción, clasificación de cada uno y análisis del flujo de producción. La clase que viene vamos a completar el módulo 3 explicando estudio de trabajo, como les decía, que se compone de dos áreas: estudio de métodos y medición del trabajo. Por eso les decía estudio de métodos y tiempos. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a dar comienzo entonces al disparador de la teoría. Voy a compartir el PowerPoint. Entonces, selección de procesos. Los objetivos tienen que ver con describir las decisiones acerca de los procesos que integran la cadena de abastecimiento alineadas con la estrategia seleccionada por la empresa, entender el concepto de procesos y ejemplificar los distintos tipos de este tema que vamos a ver hoy. Nosotros, en el marco del modelo de enfoque sistémico, tenemos entrada, salida, sistema empresa, entorno y retroalimentación. Entonces ahora vamos a ver qué procesos de transformación se realizan dentro del sistema empresa, para transformar ese conjunto de entradas en salidas, es decir, en producto final, llámese producto tangible o intangible en el caso de los servicios. Habiendo entonces hecho esta vinculación del concepto de selección de procesos con el modelo de enfoque sistémico que planteamos en las primeras clases de nuestra cursada, entonces vamos a definir lo que implica seleccionar un proceso, tomando como base esas prioridades competitivas que tenga una determinada empresa. La alta dirección o el gerente de operaciones o el gerente de producción o ustedes, como futuros gerentes de una empresa, podrán seleccionar una estrategia del flujo que va a seguir la línea de fabricación de esa materia prima que a lo largo de este proceso de transformación va a desembocar en la obtención del producto final. Entonces, esta estrategia de flujo va a determinar cómo debemos organizar el sistema de producción para manejar el volumen y la variedad del producto o servicio que un segmento de mercado requiere. Vamos a ver
Entonces, como decimos, en el marco del proceso de enfoque sistémico tenemos el sistema empresa, donde se realiza un proceso de transformación que parte de las entradas, que son los insumos o materias primas, todo ese conjunto de entradas que habíamos seleccionado o estudiado en el modelo de enfoque sistémico, y que luego de ser sometido a ese proceso de transformación obtenemos el producto final. Llámese, como le vuelvo a reiterar, aplica para tanto productos como servicios. Por eso decimos que un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos va a permitir a través de este proceso crear un producto. Entonces, básicamente, proceso, ¿qué significa? Es una secuencia de actividades. Pueden ser ordenadas o desordenadas. Vamos a ver que en el caso de secuencia ordenada de actividades, desembocamos en un tipo de proceso en línea y un producto y un tipo de proceso desordenado va a ser aquel que se denomina por lote. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Entonces, la clave o el concepto principal de la selección de proceso va a significar definir qué tipos de procesos de producción se deben tener en la planta. Llámese a procesos, vuelvo a reiterar, secuencia de ordenada de actividades. Entonces, a través del concepto de diseño del proceso, vamos a tener las decisiones más importantes que tomen los gerentes de producción. Pueden ser los gerentes de producción, pueden ser los gerentes operativos, la alta dirección, quien esté a cargo de la responsabilidad del diseño del proceso. Entonces, este conjunto de decisiones que toman estos gerentes a cargo de las decisiones del proceso están las que se refieren tanto al diseño como a la mejora del proceso una vez establecido para producir finalmente los bienes y servicios. Entonces, vamos a ver la selección del proceso y de la tecnología y cómo analizar y definir esos flujos de tareas. Las decisiones más importantes que hacen a todo diseño o rediseño del proceso se van a tomar cuando se pretende ofrecer un bien nuevo o un producto nuevo, a cambiar prioridades competitivas, a cambiar el volumen de la demanda frente a una eh, exigencia del mercado que se encuentra en el entorno y que obliga a cambiar el volumen de de un cierto producto en nuestro sistema de producción, el rendimiento actual del sistema que puede ser inadecuado o al surgimiento de nuevas tecnologías. Todas estas decisiones desembocarán en un diseño o rediseño del proceso de actividades u operaciones que se deben tomar en el sistema empresa. Entonces, como les explicaba, tenemos en función a la estrategia de flujo que se determine, vamos a tener 3 tipos de procesos a seleccionar según la estrategia de flujo. Vuelvo a reiterar que tenga ese insumo que va a ingresar al sistema empresa con el objetivo de obtener finalmente el producto que se pretende comercializar. Entonces, tenemos el proceso en línea, que como les decía, este proceso en línea indica secuencia ordenada de actividades y que se divide en línea de ensamble, montaje o producción continua. El punto 2 implica selección de procesos por lote, esto es en forma intermitente o secuencia desordenada. Vamos a ver qué características tiene cada uno. Y finalmente encontramos el proceso por proyecto, que vamos a explicarlo en el último de los tipos de procesos que pretendemos presentar en la clase del día de hoy. Entonces, vamos con la primera, donde antes de continuar, quería explicar un ejemplo. A ver, esperen un segundito que estoy. Vamos con
con un ejemplo antes de desembocar en la placa de teoría para bajar a tierra antes que nada el concepto de estrategia o de flujo en línea. Vamos con pizarra. Esto es empezar una pizarra. Como les decía, por ejemplo, una planta de ensamble de automóviles, que es un ejemplo. A ver si me abre la pizarra. Ahí está. ¿Mm? Tenemos una planta de ensamble de autos. Estamos en la selección de proceso de flujo en línea. Esperen que me abra el lápiz. Entonces tenemos una secuencia ordenada, como les decía, de operaciones u actividades. Estamos frente a esto que queremos ejemplificar en una planta de ensamble de autos. Tenemos, por ejemplo, el ingreso el objetivo es ensamblar un, un auto de tipo mediano de 6 cilindros. Entonces tenemos el ingreso de los insumos o las materias primas que corresponden a ese auto mediano de 6 cilindros y en, en la actividad 1 puede ser que tengamos, a ver si se ve, un ensamble del frente del chasis. En la actividad 1 tenemos ensamble del frente del chasis. En la actividad 2 tendremos la colocación del capó, por ejemplo. En la actividad 3, rellenado de fluidos. Y en la actividad 4, encendido y pruebas. Para luego obtener el auto, entonces el automóvil ensamblado mediano de 6 cilindros. Entonces, como ven, en este flujo que se denomina en línea o de producción continua, tenemos una secuencia ordenada de actividades donde se tienen que dar en esta secuencia. No podemos tener una alteración de esta secuencia de actividades, dado que se denomina una estrategia de flujo en línea, por eso se establece un orden preestablecido para obtener, en función a los insumos o materia prima de ese auto mediano de 6 cilindros, y luego de ser sometido a estas 4 actividades, continuar a otro proceso que se determine para completar el proceso. Entonces tenemos este ejemplo que yo les quería compartir, de planta de ensamble de automóviles. Como podemos ver, tenemos una serie de características que identifican a esta estrategia de flujo de línea. Tenemos, para mencionar, equipos y empleados que están organizados en torno al producto, secuencia lineal del producto. Tenemos una producción con altos volúmenes de producción, dado el orden secuencial ya preestablecido. Las instalaciones tenderán a una alta automatización. Tenemos baja flexibilidad, obviamente, si queremos migrar de una producción de un auto mediano de 6 cilindros a un auto chico de 4 cilindros, obviamente no vamos a poder lograrlo con este tipo de producción en línea. Por eso tenemos una baja flexibilidad. Tenemos esta secuencia de actividades que me, me fabrican o me ensamblan, mejor dicho, dado el ejemplo, una
una unidad mediana de 6 cilindros. No podemos tener de otras características, por eso hablamos de baja flexibilidad. Es entonces de producto homogéneo. También se recomienda operar en varios turnos, o sea, 3 turnos de 24 horas para amortizar las altas inversiones en capital, dado que las automatizaciones generarán altas inversiones. Y tenemos, como podemos ver, si la automatización es alta, una baja especialización de mano de obra. No requiere tanto de mano artesanal o calificada. Entonces, aquí podemos ejemplificar, antes de entrar en la teoría de este tipo de estrategia, con el flujo en línea. ¿Quién me puede dar algún otro ejemplo? Para producir celulares en masa, por eso. También, ¿eh? También puede ser celulares, productos relacionados con los electrodomésticos, como celulares, como, bueno, cafeteras, tostadoras. También podemos indicar un servicio. Como servicio, ¿cuál se les ocurre? Ya que tenemos ensamblado de autos, ensamblado de electrodomésticos o celulares, y en cuanto a servicios, un ejemplo de empresa de servicios que aplique a, a este tipo de flujo en línea. McDonald's, por ejemplo, que es un local gastronómico por excelencia donde aplica este flujo en línea. No hay un flujo desordenado, tiene que seguir un flujo ordenado donde cada actividad es secuencial para obtener ese pack de cajita feliz, no sé, lo que sea que se compre en un restaurante de comidas rápidas como puede ser McDonald's. Otro puede ser un lavado de automóviles, donde tenemos una secuencia también ahí ordenada de actividades que no se pueden alterar para, una vez ingresada el vehículo en ese proceso de servicio, no puede ser distinto del que uno supone cuando va a lavar el vehículo. En consecuencia, ahí tenemos dos ejemplos de empresas de servicios que aplican este tipo de flujo en línea. Bien, habiendo hecho esta aclaración o este ejemplo que dimos del primer tipo de estrategia de flujo, vamos a la teoría. Entonces, ahí tenemos proceso de producción, donde tenemos en cadena, flujo en línea recta, donde tenemos la producción de cada producto sigue una secuencia lineal, distribución en planta está orientada al producto, como habíamos mencionado, ¿eh? Altos volúmenes de producción, un producto estándar, es homogéneo, por eso no hay flexibilidad, no puedo cambiar el producto sobre la marcha, mano de obra poco calificada, procesos altamente automatizados y procesos más estándares. Son lo que caracteriza a este tipo de estrategia de flujo. Se caracteriza entonces por una secuencia lineal de operaciones. El producto se mueve de una etapa a la siguiente de manera secuencial. Acá tenemos las estaciones de trabajo en una línea recta o no recta, pero con una secuencia ordenada de actividades. Voy a correr este cartel emergente. La fabricación de productos estandarizados es la clave de esta estrategia de flujo. Pasa en forma secuencial por las distintas etapas de su proceso de fabricación. Las tareas son repetitivas, por eso hablamos de una fuerte automatización y baja calificación de la mano de obra, y el proceso es poco flexible. Acá tenemos algunos ejemplos. Fábrica de automóviles, línea de ensamble de electrodomésticos, y el ejemplo que dio Lautaro era, perdón, no identifiqué quién había dado el ejemplo de los celulares. Federico. Federico, bueno, Federico dio el ejemplo también de fabricación de empresa de fabricación de celular, que también aplica
para este tipo de estrategia del flujo. Entonces, el flujo lineal, tenemos un comienzo, un final, el producto fluye entre etapas sin interrupción, las distintas etapas del proceso están perfectamente amalgamadas, el flujo de materiales es sin pausa y sin transición, es continuo, está funcionando a las 24 horas, y por ende las paradas y puestas en funcionamiento son muy costosas, por ejemplo, para cuando hay que realizar alguna parada por mantenimiento preventivo, son muy costosas dado que se para la producción y la puesta nueva en marcha de todo el sistema también genera altos costos. Entonces la homogeneidad del proceso y la repetitividad de las operaciones caracterizan como se identifican como altas en este tipo de estrategia de flujo. También vamos a ver la industria cervecera, que es también un claro ejemplo de la elaboración de la cerveza artesanal. No sé si alguno de ustedes es habitué de la cerveza, del consumo de cervezas artesanales, pero no es menor o no deja de ser importante conocer cómo se elabora ese tipo de cerveza artesanal. Bueno, comienza con la cebada y la malta, con el macerado, después la creación del mosto, el lúpulo, el calentamiento de toda esa masa generada a 100 grados centígrados, luego en este recipiente se decanta, se enfría a 14 grados centígrados el producto resultante, luego se fermenta para posteriormente centrifugarlo y filtrarlo y finalmente obtener esa cerveza artesanal que ustedes consumen en los distintos establecimientos gastronómicos. Acá tenemos entonces otro claro ejemplo de la producción continua de estrategia de flujo lineal. Vamos con la siguiente, pero también como vamos a aplicar un ejemplo para, para identificar, esperen que está un poco lenta. Estoy borrando con el undo. Bien, vamos a tomar como ejemplo ahora para el flujo flexible o intermitente una clínica o un sanatorio, que es que para o desmitificar la producción solamente con un producto tangible. En este caso es un servicio, una empresa de servicios, puede ser una clínica o un sanatorio. Entonces, vamos a dar un ejemplo de la estrategia de flujo flexible o por lote, que también se denomina, donde tenemos una clínica o un lavatorio. Ahora vamos a tener, supónganse, 4 áreas, salió un poco irregular este círculo que quise indicar. Bien, entonces tenemos, podría ser un área de evaluación para determinar la gravedad de la patología, tenemos el médico especialista, tenemos el área de radiología y tenemos el área de laboratorio de análisis clínicos. Entonces, el paciente podrá ingresar al área de evaluación para determinar la grabación, que puede ser la guardia, por ejemplo, con el brazo quebrado o una determinada patología que puede ser una simple gripe, y
En función a esta evaluación que se realiza en la guardia, podrá ser derivado al médico especialista o podrá ser derivado, en el caso del brazo roto, ¿m? Al radiólogo para que se extraiga una radiografía, y una vez que el radiólogo sacó la radiografía, el paciente acude al médico especialista, que sería el traumatólogo. ¿M? Ahora bien, en el caso del paciente con gripe, que sería el paciente 2, y hablamos del paciente 1, paciente 1, el paciente 1, decíamos, el paciente 1 tiene el brazo quebrado y la guardia lo derivó al radiólogo y del radiólogo pasó al médico especialista, al traumatólogo. Ahora bien, tenemos el paciente con gripe y en este caso el paciente con gripe, en lugar de ir al radiólogo, no tiene sentido, va directamente al médico clínico, por ejemplo. El médico clínico lo evalúa y quizá en función a la patología que tenga, lo puede derivar a realizar un análisis clínico. En consecuencia, concurrirá al laboratorio para extracción de sangre. Y una vez que se extraiga la sangre, podrá retornar al médico especialista para su posterior revisión. Y podríamos establecer un quinto elemento que podrá ser una farmacia. El médico podrá determinar la, la concurrencia de ese paciente a la farmacia, estamos hablando, por ejemplo, del que tiene gripe, para la compra del medicamento correspondiente, recomendado por el especialista. Entonces, como ven, luego el paciente tendrá su salida de este sistema clínica o sanatorio, ya sea el 2, donde teníamos el paciente con gripe. Acá tenemos el paciente con gripe, el 2, que retorna, va al laboratorio y retorna al médico y luego compra el medicamento en la farmacia y se retira del sanatorio, suponiendo que tenga una farmacia incorporada el, el- el sanatorio o la clínica en cuestión. En el caso del paciente que tenga el brazo roto, seguía el flujo, la estrategia de flujo 1. Va a la guardia, radiólogo, vuelve al médico y quizá no sea necesario el análisis clínico, con lo cual directamente concurre el paciente 1, concurre a la farmacia y se retira. Entonces, como ven, en el caso que estamos planteando ahora, no es un flujo lineal con una secuencia ordenada y repetitiva de actividades. Estamos hablando de una tipología de procesos donde los flujos no están normalizados. Hay una distribución de planta orientada al proceso, o sea, a la función que cumple cada sector. Hay una alta variedad de productos o servicios. En este caso, podremos hablar de un paciente con quebradura, de un paciente con gripe. Bueno, hay varios tipos de patologías que se pueden atender. En consecuencia, hay varios servicios que se pueden abordar. Entonces, hay una alta variedad de productos o servicios, por eso lo decimos. Hay un bajo volumen, por el contrario, porque no podemos recibir a 200 pacientes al mismo tiempo, tenemos que atender, casos, concretos y a un bajo volumen. Tenemos equipos y empleados organizados según funciones, un alto desorden del flujo, alta especialización de la mano de obra y algunos productos, llámese pacientes,
pueden saltear algunas tareas o estaciones de trabajo. Por eso, estas son las características del proceso flexible o intermitente que se denomina por lote. ¿Algún otro ejemplo que ustedes me puedan dar? Yo estaba pensando, capaz, profe, un restaurante podría ser, que Sí, tiene distintos productos y servicios y según la orden o claro, lo que pida el cliente es a dónde se va a ir a pedir, si es a la cocina o a la barra. exacto. Ahí tenemos un ejemplo de un restaurante tipo cinco tenedores. No McDonald's, como dijimos. McDonald's aplica Claro. al caso anterior, a un flujo lineal, pero sí a un restaurante donde tenemos una alta especialización de la mano de obra, un bajo volumen de producción, alta variedad de productos. ¿eh? Eh, Todo lo que hace a lo artesanal está vinculado a este tipo de selección de proceso. Por ejemplo, una panadería que se maneje con elaboraciones artesanales tiene que ver con este tipo de procesos. Un taller mecánico o un taller de chapa un taller mecánico con con un determinado eh, que puede seguir una secuencia desordenada, depende del tipo de, en este caso no sería patología, sino de defecto que tenga el vehículo, irá a un determinado sector de trabajo, donde en función a ese diagnóstico inicial que dé el técnico automotor, será la solución que se determine para ese automóvil con funcionamiento defectuoso. Entonces tenemos otro ejemplo, talleres mecánicos, panaderías, pastelerías, y eso que han mencionado ustedes, restaurantes de alta calidad o de 4 o 5 tenedores. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, con un ejemplo, con algunos tips que caracterizan a este tipo de procesos de flujo intermitente. Volvemos al PowerPoint, donde tenemos producción por lote, flujo intermitente. En este caso, los flujos de trabajo no están normalizados, como vemos en la placa, distribución en planta orientada al proceso o a las funciones que realicen cada sector de trabajo. La producción es bajo pedido, eh, volvemos a reiterar, bajo volumen de producción y el producto, al contrario del caso anterior, es heterogéneo. Tenemos en consecuencia una alta flexibilidad ¿eh? Y una mano de obra muy calificada. Acá tenemos entonces otras definiciones. Cada lote del producto fluye de una tarea o estación de trabajo a otra. Una estación de trabajo es un grupo de máquinas o procesos similares que se utilizan para fabricar un producto. ¿eh? O como vimos en el caso del consultorio o sanatorio, donde se realizan distintos tipos de prestaciones. Cada uno de esos productos fabricados o servicios prestados, cuando hablamos de productos fabricados siempre también parametrizamos al servicio. Puede seguir un flujo diferente a través de las estaciones de trabajo. Algunos productos se pueden saltear, algunas tareas, como el caso del paciente con gripe que no hizo falta un estudio radiológico, sino que directamente pasó de la guardia al médico y del médico al laboratorio para luego pasar nuevamente al médico y del médico a la farmacia. Entonces, acá tenemos un proceso muy flexible, la fabricación es en lotes pequeños o el servicio prestado también es para eh, pequeño volumen de producción y gran variedad de productos. A veces es a pedido, como podemos visualizar. Por eso acá tenemos al final a la derecha la infografía que identifica, el infograma que identifica este flujo por lote, donde podemos tener distintos flujos del producto o servicio, identificados acá con una característica de la línea. Este podrá ser en esta dirección, ¿Mm?
podrá ser en esta otra o podrá ser en esta última. Podemos tener 3 tipos, en este caso, mostrado en la placa, funciona como el tipo de línea caracteriza la estrategia de flujo. Acá podemos ver también las fábricas textiles, que son que se identifican con lo artesanal, no quizá textilana, pero sí este tipo de empresas que son más artesanales, donde, por ejemplo, un pantalón podrá ser estampado con una cierta, o podrá ser fabricado con un cierto estilo o una cierta característica eh, que no hace a un producto único, con altos volúmenes de producción. Pueden ser un pantalón solicitado a pedido con una cierta característica y por eso podrá saltearse algunas actividades o estaciones de trabajo. Por ello aplica el caso de una fábrica de pantalones, una fábrica textil, como vemos en estas placas. Bien, y en el caso de este flujo por proyecto, que es el último de los casos que tenemos para individualizar nuestros procesos, como su nombre lo indica, tenemos, vamos a lo mismo, vamos a la pizarra, voy a borrar, a ver si está un poquito lenta la máquina, mejor voy a ir con el undo. Aguarden unos minutos que me responda. Bien, parece que está un poco más lenta de lo habitual. Vamos a cortar y generar una nueva ventana. Pizarra. Empezar una nueva pizarra. Bien, acá tenemos la nueva pizarra. Dibujamos ahora el ejemplo de un flujo por proyecto. Esperen que aparezca la barra de lateral izquierda y vamos a dibujar ahora un proyecto. Generalmente hablamos de proyectos, de flujo de proyectos cuando son productos muy grandes, de gran volumen. Yo me imagino un edificio de 2, 4, 5 pisos. Un edificio de 5 pisos, obviamente, en este caso, el producto, llámese edificio, es muy difícil de mover. No se puede mover, como en el caso anterior de proceso flexible o el primero de proceso no flexible, llámese línea o lote. En este caso, el tipo de proceso por proyecto, tenemos que el producto en cuestión se encuentra inmovilizado. En este caso, tanto los insumos como la mano de obra como máquinas y herramientas concurren al producto. Todo se mueve alrededor del producto. O sea, el producto está quieto ahora, a diferencia de los procesos anteriores. El producto está inmóvil y todo concurre
a ese proyecto o producto donde tenemos que caracterizarlo a través de el volumen propiamente dicho de ese producto, en este caso un edificio de 5 pisos. Por eso lo que caracteriza a este tipo de proceso es no existencia de un flujo de producto. Acá, por el contrario, no hay un flujo de producto. Sí secuencia de operaciones, pero no hay un flujo de productos. El producto es muy grande o pesado, no se mueve, es muy complejo. La distribución de planta se da por componente fija. El personal es muy, muy calificado, altamente calificado. El producto es muy flexible, obviamente el edificio es único, ¿eh? Y es único y podemos tener aplicada a productos complejos y con altos periodos de fabricación. En este caso, todo concurre al producto. Entonces, otros ejemplos que ustedes me pueden dar de flujo por proyecto. ¿Puede ser la construcción de un barco o la construcción de una fábrica? Sí, tal cual. Bueno, la construcción de una fábrica también aplica a este tipo de selección de procesos, a un barco, como dijiste vos, a un avión, donde el avión también es, bueno, en el astillero Contesi, acá en el puerto de Mar del Plata, tenemos claro ejemplo de una empresa de este tipo de flujo por proyecto. Los barcos, los aviones, los astilleros, y como vos dijiste, una empresa una fábrica que se construye desde cero en el parque industrial de nuestra ciudad de Mar del Plata, por ejemplo. Entonces ahí tenemos otros claros ejemplos que aplican a este flujo por proyecto. Entonces, habiendo hecho esta aclaración con un ejemplo para identificar ya nuestro ejemplo en este último tipo de proceso, volvemos al PowerPoint. Esperen que se me fue. Y tenemos la característica de este flujo por proyecto van a ser que no existe un flujo de productos y una secuencia de operaciones. Todas las máquinas y herramientas, personal y materiales se desplazan hacia el lugar del proyecto y la distribución en planta va a ser por ese componente fijo. Tenemos otras características que hacen a productos únicos, de bajo pedido, y son bajo pedido, difíciles de automatizar, tienen un alto costo, personal muy, muy calificado y el equipo es de uso general. Existe una secuencia en las tareas a realizar, también, en el caso como vemos en la placa de un avión, la fabricación del producto es único, exclusivo, adaptado a necesidades específicas. Tenemos una secuencia de operaciones única para cada proyecto y hace a productos complejos y de largos periodos de realización. Edificio, barco, como hemos ejemplificado. Acá tenemos algunos, bueno, obviamente edificios, barcos, aviones, otro edificio de altura, de viviendas o de oficinas, aplican a este ejemplo de selección de procesos. Entonces, vamos a modelizar el tema de selección de procesos en este gráfico en 2 dimensiones, donde lo podemos identificar en el eje de la personalización, personalización versus volumen de producto o servicio. Entonces, si graficamos la personalización versus volumen, donde bajo y alto van a ser en el eje de las X bajo y alto, y en el eje de las Y también bajo y alto, podemos entonces decir que para bajos volúmenes de producción y alta personalización o especialización, llámese, del producto, porque en este caso va a ser el tipo de estrategia de flujo por proyecto, porque tenemos un producto único con un bajo volumen. Y por el lado opuesto vamos a tener un volumen alto de producción
con una baja flexibilidad o personalización, con lo cual aplica el tipo de proceso continuo o en línea. Y en el medio vamos a tener el tipo lote, que explicamos como intermitente, con volúmenes intermedios y una personalización también o flexibilidad intermedia, ¿eh? Donde entonces ubicamos en este gráfico los tres tipos de procesos que acabamos de mencionar. Línea y continuo acá en el sector bajo del gráfico, proyecto en el nivel alto a la izquierda y en un nivel intermedio, el segundo de los tipos de selección de procesos que hemos mencionado. Ahí tenemos construcción, desarrollo, consultoría, atención médica, entrega inmediata en el caso intermedio, automóviles, comida rápida, en el último de los casos que tenemos el tipo de producto línea y continuo. Petróleo y electricidad, otros ejemplos de producción continua. Bueno, acá hemos barrido entonces un resumen de los distintos tipos de procesos, graficándolos en personalización del producto versus volumen. Y acá vamos a hacer una comparativa de los tres tipos de procesos versus estas características. Tipos de pedido, variedad del producto, volumen, habilidad de la mano de obra y tipo de tarea. Entonces, para el tipo de proyecto, hemos mencionado que el tipo de pedido es único. O sea, a mí, si soy empresa constructora, me piden un edificio único. No va a ser como en el caso de un automóvil, dos automóviles idénticos color rojo. En este caso va a ser un edificio único. Por eso decimos tipo de pedido por unidad independiente. En el caso del lote va a ser por una cierta cantidad de productos, y en el caso de línea continua o lote grande, o sea, altos volúmenes de producción. En el caso de la variedad del producto, en el caso del proyecto va a ser muy alta, no hay dos productos iguales. En el caso del lote va a ser mucha, y en el caso de línea la variedad va a ser baja, como vimos, como así también el volumen. En el caso del proyecto va a ser por unidad, en el caso de lote va a ser de tipo medio, y en el caso de línea, elevado. La habilidad de la mano de obra es muy elevada en el caso del proyecto, tendrá también que ser no tan elevada, pero sí con cierta calificación en tipo de lote, y con poca habilidad o calificación de mano de obra en el caso de línea, dado que el proceso, dijimos, es altamente automatizado. Y el tipo de tarea va a ser no rutinaria en el caso del proyecto, como tampoco lo va a ser en el caso de lote, y sí en el caso de línea. Entonces realizamos con esta comparación final, tipo placa resumen, las distintas características de los tres tipos de procesos que mencionamos en el día de hoy. Otras características de los tres tipos de procesos son, en cuanto a inversión, obviamente, en el tipo de proyecto va a ser baja, en el caso de lote va a ser intermedia, en cuanto a instalaciones, llámese, y va a ser elevada en el caso de líneas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de líneas altamente automatizadas. En cuanto a inventario, en el proyecto va a ser reducido, porque todo concurre al producto. En el caso del lote va a ser abundante, y porque tenemos alta flexibilidad, obviamente, tenemos que cubrir, no es un producto que me piden que siempre va a ser el mismo. Como al tener una alta variedad de productos, tenemos que estoquearnos de las distintas variantes de insumos y materia prima. Y en el caso de línea también va a ser reducido, dado que estamos produciendo un solo producto con una baja flexibilidad. En cuanto a los equipos, el proyecto va a ser de propósito general, en el lote también de propósito general, y en el de línea de propósito especial. En flexibilidad, como dijimos, muy alta en proyecto, alta en lote y baja en tipo de selección de proceso de línea. Y en costo unitario, elevado,
en el caso del proyecto, dado que todos los costos se prorratean en un solo producto. En el caso de lote va a ser medio y en el caso de línea va a ser reducido. Obviamente que esto está directamente relacionado al volumen de la producción. ¿Mm? Clasificación por tipo de pedidos, en el caso de fabricación para inventarios, clasificación por tipo de pedido del cliente. En este caso, vamos a ver, antes de continuar con la placa siguiente, hasta acá, ¿cómo tienen alguna pregunta con los tres tipos de proceso que hemos visto? Todo muy claro, profe. Bueno, bárbaro. Profe, yo te quiero hacer una. Sí, cómo no. En el modelo de flujo en línea dice mano de obra poco calificada. Eso no es, digamos, un poco relativo dependiendo del proceso. Sí, sí, estamos hablando en general. ¿Por qué? Porque si está todo automatizado, ¿qué hace el empleado? Mira una pantalla que está, por ejemplo, una pantalla de con los distintos indicadores que me marca el equipo, por ejemplo, un torno que esté, un torno, una línea de automatización que esté todo automatizado y a través de una cierta computadora. Entonces, yo lo único que hago es verificar algunos indicadores en la pantalla de mi computadora, pero todo el sistema está automatizado. ¿Qué hago? Simplemente tengo que ir a revisar que el sistema, los indicadores que me indican, que se me indican en la pantalla estén dentro de los valores que yo pretendo como tolerancia, pero no tengo que estar continuamente cerca del producto haciendo tareas, digamos como que son tareas, como decimos, altamente automatizadas, donde la intervención del empleado es muy baja. A eso me refiero. ¿Quedó claro? Bien, bien, se entiende. Gracias. Claro. Pero bueno, obviamente depende de cada caso, pero estamos hablando en líneas generales, muy generales. Sí, ¿quién tomó la palabra y yo, yo la interrumpí? Acá, Ariana. No, que me había quedado un poco de duda también y quería consultarlo. Lo de flexibilidad muy alta en el proyecto e inversión baja, ambos en el flujo de proyecto. Flexibilidad muy alta, ¿no era que de alguna forma, o sea, si bien es un producto único, se seguía una secuencia o algo así? No, la flexibilidad es alta porque el producto, o sea, va a ser muy variado, o sea, cuando hablamos de flexibilidad es el cambio de tipo de producto, o sea, va a ser, en el caso, para ver, en el caso de línea habíamos ejemplificado el auto mediano de 6 cilindros, como está automatizado, no puedo cambiar a un auto de 2 cilindros perdón, a un auto chico de 2 cilindros. Ya tengo toda la línea automatizada para ese tipo de producto. Por ende, la flexibilidad es baja. En el caso del lote, es alta, porque puedo migrar, si estoy fabricando un pantalón estampado o una remera estampada color roja y me piden color verde con otro estampado. Migro de ese producto rojo con un cierto estampado a otro con un verde, con otro estampado. Puedo hacer una flexibilidad, puedo tomar esos pedidos con flexibilidad alta. Y en el caso del proyecto también, soy una empresa constructora y te fabrico lo que vos querés. O sea, tengo una empresa que te fabrica un edificio a medida. Por eso la flexibilidad es muy alta. A eso se Bien. refiere. ¿Y lo de Bárbaro. inversión baja? No, la inversión tiene que ver con el proceso de fabricación. En este caso, el producto está quieto. Todo converge al proyecto, al producto. Por eso la inversión en tecnología es baja. Está bien, más como centrado en la maquinaria más que en la inversión de los materiales Claro, en sí. exacto, Está bien. exacto. No en la inversión de lo que cuesta el producto, sino de la tecnología del proceso. Bien, ¿eh? gracias. Muy buena pregunta, Ariana, como para ir
repasando todos estos pequeños conceptos y características de cada uno de los tipos de procesos. Bien. Entonces acá tenemos, podemos tener una fabricación para inventarios o por pedidos de cliente. En el caso de fabricar para inventario, para estoquearnos, bueno, en cuanto al producto, especificaciones del producto, poca variedad, barato, y en cuanto al producto, cuando fabricamos a pedido, serán en función de las especificaciones del cliente, con una gran variedad, y bueno, el producto va a ser un poco quizá más caro considerando el pedido que haga el cliente. Los objetivos relacionados cuando yo fabrico para inventarios o por pedido para un determinado cliente, va a ser para equilibrar el inventario, la capacidad y el servicio, en el caso de fabricar para inventario, y cuando fabrico por pedido, quizá tendré que, el objetivo va a ser administrar los tiempos de demora y la capacidad de producción de la planta. Y los principales problemas que operan en cada uno de estos tipos de fabricación tendrán que ver, en el caso de fabricación para inventario, en cuanto a pronósticos de variación de precios o planificación de la producción para establecer un colchón de capacidad o tener un control de inventarios para prevenir futuras carencias de materia prima o de insumos. Y en el caso de los principales problemas que operan en la fabricación por pedido, tendrán que ver con cumplir con esos tiempos de entrega en tiempo y forma. Acá tenemos otras características de la fabricación, si es en función del objetivo, si es para inventarios, para estoquearnos o para cumplir con requerimientos del cliente. Acá tenemos a continuación las decisiones que habíamos mencionado en una de las placas, las decisiones que hacen a la selección de un proceso para tener distintos factores a considerar. Cuando hablamos de condiciones del mercado, si hablamos de un tipo de proceso en línea, vamos a hablar de un mercado masivo de productos baratos, en definitiva. Y si es por lote, vamos a hablar de un mercado de bajo volumen, de precios, de bajo volumen con precios un poco más altos. Y si hablamos de el tipo de proceso por proyecto, el mercado va a ser único. Entonces, a eso apunta este tema de condiciones del mercado. Vuelvo a reiterar, línea, mercado masivo, productos baratos. A eso apunta el tipo de proceso en línea. Por lote, mercado de menor volumen con precios más altos. Y proyecto, mercado único. Cuando hablamos de capital, como hablamos, ejemplificamos recién con Ariana, tendrá que ver en el caso de línea con alta automatización y máquinas más costosas, por ejemplo. En el caso de la disponibilidad y costo de la mano de obra, lote o proyecto tendrán mano de obra más costosa, considerando que hemos dicho que en el primero de los casos, en el caso de línea, la mano de obra va a ser menos calificada y por ende menos especializada y por ende más económica. No voy a tener que contratar un especialista para que me controle una línea automatizada. Y en cuanto a la disponibilidad y precio de la materia prima, por ejemplo, en el caso del proyecto, va a ser muy flexible. Se puede adaptar materiales diferentes a ese tipo de estrategia de flujo que estamos hablando en proyecto. En el caso de línea, al ser muy poco flexible, requerirá de modificaciones costosas para aceptar o modificar el suministro de materia prima. A eso se refiere con disponibilidad y precio de la materia prima. Y en el estado de la tecnología, vamos a ver el orden del riesgo de menor a mayor. Es primero la línea, luego lote y por último el proyecto. Bien, acá tenemos algunas características que no eran menores
a la hora de mencionarlas y vincularlas con cada uno de los tipos de estrategia de flujo. En esta placa también podemos mostrar una matriz producto-proceso, donde en el eje de la Y tenemos el tipo de proceso, proyecto, un taller de tareas por flujo tipo A, por lotes, por flujo por lotes, fabricación por lotes, y línea de fabricación, línea de ensamble y continuo. Entonces, como vimos en la placa que veíamos personalización versus volumen, ahora estamos haciendo proceso versus producto. En este caso también producto en el eje de las X en función al volumen. Tenemos un volumen bajo hasta el otro extremo del eje X que tenemos alto volumen. Y acá es el mismo gráfico, nada más que tenemos acá desde tenemos varias variables que analizamos. Acá en el eje en el otro extremo del eje de las Y, también lo vinculamos con la flexibilidad, y en el otro extremo del eje de las X con el costo unitario. Como dijimos, el costo unitario va a ser elevado en el caso del edificio y bajo en el caso de la producción continua. Y la flexibilidad va a ser elevada en el caso de la construcción del edificio por proyecto y baja en el caso de la refinería o industria química, que hablamos de productos de tipo de flujo continuo. Entonces, esto es también otro gráfico en 2 dimensiones que podemos incorporar como ejemplo para ubicar cada uno de los servicios o empresas o tipos de empresas manufactureras que califican para los distintos tipos de procesos en función a los volúmenes altos de producción para obtener una baja o alta flexibilidad y cómo se vinculan cada una de estas empresas con sus costos unitarios. Bien, ahora tenemos estas también características o decisiones que hacen a los procesos. La selección del proceso según la estrategia de flujo, que vamos a ver qué tipo de decisiones aplican a esta decisión, a la integración vertical, a la flexibilidad de recursos, a la participación del cliente y a la intensidad de capital. Vamos a ver la integración vertical. Tenemos, ustedes estudiaron en otra materia las estrategias de tipo de integración vertical, ¿o no? ¿Qué es la integración vertical? El tipo de estrategia intensiva, donde me integro a nivel verticalmente hacia atrás o hacia adelante. Ustedes ya lo vieron en otras materias. En este caso estamos dando un ejemplo de integración vertical hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, la empresa constructora que construye edificios podrá integrarse hacia atrás o hacia adelante. Si me integro hacia atrás, me acerco más a los proveedores, y si me integro hacia adelante, me acerco más al cliente. Entonces, las ventajas de esta selección de proceso, donde me integro verticalmente, entonces, esta empresa constructora podrá integrarse hacia atrás, donde ahora, en lugar de comprar a un proveedor de aberturas de aluminio las ventanas que colocarán en el edificio, las fabrica ellos mismos, creándose otra unidad de negocios. Esa empresa constructora que inicialmente se dedicaba a fabricar edificios, ahora también se dedica a fabricar aberturas, con lo cual se integra hacia atrás. Y si me acerco a los clientes, ahora la empresa constructora que fabrica edificios no solamente los fabrica, sino que también los vende
acercándose más a los clientes con una creación de una inmobiliaria para comercializar esas unidades que fabricó en el edificio, por ejemplo, de departamentos de distintas comodidades de 1, 2 y 3 ambientes. Entonces, las ventajas cuando se logra este tipo de integración van a ser mejor calidad, puntualidad, aprovechamiento de sus recursos, competencias personales, equipos y espacios, y creará quizá un mayor volumen en cuanto a especialidad y eficiencia. La segunda decisión que habíamos visto tiene que ver con flexibilidad de los recursos, que es la 3. Acá tenemos la fuerza del trabajo como habilidades intercambiables, que podrá ser la fuerza laboral como la clave de nuestro flujo flexible, un servicio confiable y reducción de cuellos de botella, y la capacidad y el adiestramiento serán claves para poder lograr una flexibilidad en el producto o servicio que se brinde. Y en cuanto a los equipos, tendremos ciclos de vida más cortos y alta personalización y volúmenes más bajos. Esto es a lo que hace en cuanto a las decisiones en flexibilidad de los recursos. Cuando hablamos de participación de los clientes, tenemos el autoservicio, donde podemos generar un precio como prioridad competitiva. En el caso del autoservicio, obviamente, ahí vamos a reducir los costos y damos más participación al cliente para seleccionar esos productos o servicios. El cliente forma parte del proceso. Un ejemplo son ahora las verdulerías que ofrecen el servicio de venta de frutas y verduras. Como vemos en algunos casos, es autoservicio, ¿o no? En este caso, el proceso de participación del cliente es alto. Entonces, se puede bajar costos logrando que el cliente participe del proceso, seleccionando su propia mercadería. Acá entonces tenemos también como otra característica la selección del producto, especificaciones propias, participación en el diseño, y tiempo y lugar. Lugar es parte del diseño y desplazamiento de los operadores. Todo esto, digamos que la participación del cliente es otra de las decisiones que también se deberán tomar a la hora de seleccionar el proceso, en el caso del ejemplo de la verdulería. La intensidad de capital tiene que ver cuán alta será la inversión que tendrá que realizarse en el proceso. Si hacemos automatizaciones fijas, vamos a tener que maximizar la eficiencia y tenemos un costo variable más bajo, y en el caso de una automatización un poco más flexible, tendremos que reprogramarlo para flujos flexibles y variedad en partidas pequeñas, con lo cual en el segundo caso la inversión será más alta que en el primero de los casos, donde teníamos una automatización fija. ¿Alguna duda o pregunta de todo lo que hemos visto de selección de procesos? Profe, perdón, tengo una consulta de esto último, que capaz me perdí. Sí, a ver. Estos 4 puntos que nombraste recién, ¿son cuestiones a considerar para seleccionar el proceso? Sí, son cuestiones. decisiones que hacen a los procesos. Llámese integración, si me quiero integrar, o sea, la integración vertical, flexibilidad de recursos, participación del cliente, intensidad de capital, que hace a todas las decisiones que desembocarán en la selección de un determinado proceso. Okay. ¿Queda claro, Ariana? Sí, no, me genera un poco de duda la integración vertical, cuándo es conveniente A ver, o en qué. vamos a ver la placa. Acá. Sí. Bueno, la integración vertical, ¿cuándo es conveniente? Bueno, dependerá de esto justamente que estamos mostrando en la placa. Si quiero mejorar la calidad, quiero mejorar la puntualidad, quiero aprovechar todo lo que las fortalezas de mi empresa. Soy fuerte en cuanto a competencias personales.
en cuanto a competencias empresariales, soy fuerte en cuanto a equipo, soy fuerte porque tengo espacio, y soy fuerte porque quiero generar mayores volúmenes de producción, entonces tengo especialización y soy fuerte en eficiencia. Si reúno esta serie de características, me voy a poder, voy a tener que lograr decisiones de procesos que tienden a la integración hacia atrás o hacia adelante, acercándome más al cliente, y si es hacia atrás, acercándome más al proveedor. Bien, bien, bien. Pero no Entonces, es una característica que sea más beneficiosa para uno u otro proceso. no. Es Son decisiones algo que se que, tiene que tener en cuenta. Bien. claro, son decisiones que hacen a los procesos, pero que no determinan si yo voy a seleccionar un proceso tipo de proyecto por lote o por línea. Bien, bien, bien. Gracias. Son otro tipo de decisiones que hacen a los procesos, pero no exactamente a la estrategia del flujo que acabamos de ver en las placas anteriores. Bien, buena pregunta como para cerrar el tema del día de hoy. Y por último, vamos a ver el trabajo práctico que ustedes van a tener Profe, que resolver. Sí, yo voy a hacerte una pregunta. En cuanto a los trabajos prácticos, seguimos con la misma funcionalidad, ¿no? De los sí, grupos y sí, entregándolos la sí, semana sí, previa al parcial, todo exactamente igual, ¿no? sí, no cambia nada. Perfecto. A ver, vamos al trabajo práctico 3A. Acá tenemos el trabajo práctico. Bien. Bueno, acá tenemos el trabajo práctico que tiene que ver con la selección del proceso. Tenemos los objetivos, conocer las decisiones que determinan el tipo de proceso que se van a utilizar para fabricar un producto, analizar los distintos flujos de productos a tener en cuenta al seleccionar el proceso, comprender los conceptos de fabricación por inventario y por pedido, que eso también lo vimos, conocer las estrategias de producto y proceso. Toda la bibliografía está concentrada en los capítulos 4 y 7 del libro de Administración de Operaciones del Schroeder. Tenemos las preguntas orientadoras. El ejercicio 1, ustedes deberán dar ejemplos para procesos en línea, lote o por proyecto. No dar ejemplo. En este caso, ustedes van a tener que vincular cada uno de estos tipos de empresas de manufactureras o de servicios con cada uno de los procesos. Me rectifico. En el caso 2, ustedes van a tener que mencionar qué factores consideraría en cuanto a decisiones y justificar esas decisiones cuando se plantee este caso que se muestra en el ejercicio, cada uno de los casos que se muestran en el ejercicio 2, siendo ustedes una consultora para analizar un determinado proyecto. En el caso 3, en el ejercicio 3, también otro caso para responder con estas dos preguntas. ¿Qué tendrá que hacer y cómo se modificará el negocio en el caso del ejercicio 3? En el ejercicio 4, preguntas de análisis con respuesta abierta. Y en el ejercicio 5, también un caso de dos empresas donde deberán responder estas tres preguntas ya más con respuesta cerrada. Y en el ejercicio 6, a partir de esta tabla, responder cómo unir los las distintas columnas con flechas entre la primera y la segunda. Y luego elaborar una matriz producto-proceso. Y en el último, elegir una alternativa que sería un multiple choice. Esos son los 7 ejercicios que hacen al módulo 3A, selección de proceso. ¿Alguna duda o pregunta del tema del día de hoy? Que haya quedado... No, profe, gracias. Bueno, tenemos entonces la teoría planteada,
ya grabada, luego la subiré al campus, el ejercicio práctico cargado y con los ejercicios planteados, que deberán responder y resolver a nivel grupal. No cambia nada respecto de la segunda parte respecto a la primera. Y el fin de semana tendremos los resultados ya cargados en el campus y del parcial 1 que me resta corregir los últimos ejercicios. Bueno, por mi parte nada más. Si no tienen alguna duda o pregunta, no solamente de la clase del día de hoy, sino también de las anteriores, damos por finalizada la misma.